Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente acompañándonos en este nuevo mate jurídico con un temazo que hace rato queríamos llevar adelante y buscábamos la posibilidad de tener un disertante que verdaderamente quiera y le gusta hablar de este tema, así que la encontramos a Caro, vieja amiga. Yo soy la vieja, no ella. Quiero aclarar. Antes de comenzar la charla, voy a pasar como siempre la palabra para que los salude a todos los colegas y a la disertante, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, quien nuevamente nos acompaña como en casi todas las charlas. Así que te paso la palabra, Bebe. Bueno, buenas tardes, gracias Alejandra, gracias a las autoridades del foro. Me pasaste factura porque dijiste casi toda la charla. Casi todas, tenés ausente. Es correcto, algunas no hemos podido estar, pero bueno, solamente saludar a los abogados en esta situación de pandemia que estamos afrontando. Hoy ya un poquito, tratando de volver a la normalidad a poquito, abrimos el colegio después de 129 días, con muy poca gente, con poca escasa participación de los abogados, pero bueno, eso nos reconforta que nos estemos cuidando. Saludar a Carolina, recién hemos estado hablando un poco, sabemos de su sensibilidad con el tema del derecho animal y su participación en el Instituto del Colegio, y bueno, seguir participando, seguir preparándonos en todos los temas. Esta va a ser la ecuación justa para tener un mejor servicio de justicia con mejores abogados. Así que muchas gracias Alejandra, muchas gracias al foro, un enorme abrazo. Abrazo, Bebe, gracias como siempre por acompañarnos, como te digo siempre, en estas locuras que hacemos desde el foro y por el apoyo incondicional del colegio. Así que gracias nuevamente por estar. Es muy importante para nosotros. Ahora los dejo con Carolina Mateo, la doctora Carolina Mateo, quien pertenece al Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Quilmes y fiel partidaria de los derechos animales. Así que disfruten, como les digo siempre, esta charla y las preguntas las dejamos para el final para que la doctora pueda disertar tranquila. Un abrazo y bienvenidos a todos. Caro. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos. Algunos me conocen, algunos no, así que bueno, me presento. Yo soy Carolina Mateos, yo trabajo en el Tribunal 3 de Quilmes, soy auxiliar letrado allí, y integro el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Primero que nada, agradecerle a Alejandra la invitación para realizar esta charla, agradecerle al presidente del Colegio de Abogados, que siempre nos da un lugar para esta temática. Así que bueno, vamos a empezar. Primero quiero decir un poco de qué vamos a hablar hoy. Yo quiero comentarles los alcances que tiene la ley que protege los derechos de los animales y mencionar todas las cuestiones atinentes al proceso penal que por ahí nos pueden servir como colegas para tener una herramienta y poder utilizar la ley que tan valiosa es, que está vigente y que tiene aplicable en todo el territorio nacional, tiene aplicabilidad en todo el territorio nacional. Es una ley que si bien data del año 54 y parece ser antigua, lo cierto es que la ley está vigente y es una herramienta con la que contamos hoy. Bueno, primero podemos empezar viendo la diferencia en cómo trata el Código Civil a esta temática, ¿no? Porque el Código Civil cosifica a los animales. O sea, si bien el Código Civil sufrió una reforma en el año 2015, donde se esperaba quizás que la reforma tenga le dé un lugar distinto a los animales, esto no fue así, sino que el Código Civil en su artículo 227 establece que son cosas muebles los que pueden desplazarse por sí mismos o por una fuerza externa. Si bien no define la palabra animal, en este punto podemos decir que la doctrina y la jurisprudencia hace una interpretación que comprende el concepto animal en este punto, porque dice que serían quienes pueden moverse autónomamente. Es lo que en el Código Civil anterior se llamaban semovientes. Entonces en este punto decimos que lejos de mencionarlos como animales, o sea, le sacó el concepto de semovientes y directamente no los trata. En el artículo 240, el Código Civil establece un límite a los derechos individuales. Y yo acá lo que quiero destacar es que
el artículo menciona que no debe afectarse el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los paisajes, los valores culturales. Y en este punto, el límite que el Código Civil establece a los derechos individuales es el respeto que debemos tenerle los animales humanos a los animales no humanos. Entonces, si este límite que se pone a los derechos individuales de las personas tiene que garantizar el funcionamiento y la sustentabilidad de la fauna, y hacer a la conservación de la variedad de los organismos vivos dentro de cada especie, entre las especies entre sí y entre los ecosistemas, en este punto los animales humanos tenemos que limitarnos a su preservación y su conservación. Así lo ha destacado, o sea, lo menciona y lo consagra desde la reforma del año 94, el artículo 41 de la Constitución Nacional, menciona la preservación de la diversidad biológica. Entonces, esto es importante de mencionar, porque los animales integran la diversidad biológica, y por ende la Constitución Nacional los ampara en este punto. Ahora vamos a pasarnos al derecho penal. Acá hay dos cuestiones. El derecho penal, en su artículo 183, establece el delito de daño. La ley 14346 establece la protección de los derechos de los animales. Ahora, el delito de daño y la pena impuesta en la ley tiene es la misma cuantía de la pena. Es de 15 días a 1 año de prisión. La diferencia con el artículo 183 del Código Penal es que acá el bien jurídico protegido es la propiedad, y el sujeto pasivo en este artículo es el propietario del animal, el dueño o tenedor del animal. A diferencia de esto, en la ley 14346, que protege los derechos de los animales, el sujeto pasivo es el animal en sí, sobre quien recae la conducta típica. Bueno, hay, digamos, fiscales o hay operadores de la justicia que han entendido que un acto de maltrato, un acto de crueldad puede configurar dentro del artículo 183. Nosotros entendemos que no, que el sujeto pasivo en una conducta de malos tratos y actos de crueldad es el animal, y que de ninguna manera es la propiedad del dueño o tenedor del animal. Bueno, como decíamos, la ley 14346, acá el sujeto pasivo es el animal, la pena que se establece es de 15 días a 1 año de prisión, parecería ser que es una pena baja a los que ha quedado como un poco congelada en el tiempo. Puedo decir esto porque hay otra ley que menciona destaca derechos de los animales, y es la ley 27330, es una ley que data del año 2016, donde quedan prohibidas las carreras de perros. Esta ley es la que se conoce como la de carreras de galgos, o la ley de galgos. Bueno, no determina puntualmente que es para una raza en particular, sino que queda prohibida para todo el territorio nacional todo tipo de carrera de perros, cualquiera sea su raza. Y la pena es para quien facilitare, promoviere, realizare las carreras de perros. La pena que estableció el legislador en esta oportunidad, estamos recordando que es año 2016, esta pena, es de 3 meses a 4 años, más una pena de multa. Entonces acá podemos hacer una diferenciación en la intención del legislador al momento de reconocer la pena que debe imponerse a quien perjudicare el derecho de un animal. ¿Por qué decimos esto? Porque en el 2016 el legislador establece la pena de 3 meses a 4 años de prisión. ¿Qué diferencia también encontramos en esto? El otro día, el día viernes, estuvimos acá en la charla que dio el doctor Pachoretti, y mencionaba la ley de menores. La ley de menores es la 22278, y establece los delitos punibles a los menores. Ahora, en su artículo primero, esta ley determina que no serán punibles los delitos a los menores, delitos que la pena no exceda de 2 años.
Entonces, la ley de maltrato animal no es aplicable a un menor. No así la ley que prohíbe las carreras de perros, porque prevé una pena de 3 meses a 4 años de prisión más una pena de multa. Entonces, en este sentido nos vemos parados en una desproporcionalidad de la pena y de las leyes actuales. Esto, si bien, digamos, hay cuestiones que pueden estar siendo tratadas como proyectos de ley, es importante destacarlo porque al momento de efectuar una denuncia o un operador jurídico al momento de resolver tendrá que tener en consideración el tipo de conducta que ha tenido la persona y también la edad, digamos, si es mayor o si es menor, porque la ley de maltrato animal no es aplicable a los menores. Bueno, como bien decíamos antes, el artículo primero estableció una pena. Esta ley 14346 es una ley breve, y en sus artículos 2 y 3 describe las conductas típicas, describiendo los actos, los malos tratos y los actos de crueldad. La pena es la misma, o sea, se entiende en la redacción de la ley, da una sensación, o en mi opinión, entiendo que podrían verse agravadas las condiciones que la ley describe, los tipos penales que describen los actos de crueldad. O sea, los actos de crueldad parecen implicar un mayor sufrimiento hacia el animal que los malos tratos. La ley no hace ninguna diferenciación, la pena es exactamente la misma, y en mi consideración, al momento de quizás que haya alguna reforma, estaría como en una línea, digamos, de sentido, que los malos tratos podrían tener una pena y las agravantes podrían ser los actos de crueldad. Hay una diferenciación acá re importante que tenemos que marcar, que es la palabra en la redacción de la norma, quiero decirlo, la palabra víctima en el artículo primero, porque este lugar que le da la ley, el lugar de víctima, es el que infringiere malos tratos e hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Este lugar se lo da la norma y el operador jurídico se ve en la obligación de respetarlo. Acá vamos a nombrar a las partes en un proceso y vamos a mencionar que el animal va a ser la víctima, pero va a tener derecho a una representación jurídica y va a poder constituirse, o sea, y quien lo represente va a poder constituirse en carácter de particular damnificado. Y este lugar está consagrado porque la ley de víctimas así lo establece. La ley 23.372 es la ley de víctimas, y digamos, si bien los códigos de procedimiento le dan lugar a particular damnificado o querella, la ley de víctimas data del año 2017. Entonces acá hay que destacar la importancia que, lejos de que la víctima pierda lugar en el proceso, hay un incremento de la intención del legislador de que la víctima tenga un lugar, y en esta ley 14346 vemos que la ley los considera víctimas a los animales. Bueno, para empezar a hablar en este punto un poco de lo que es el proceso en sí, los pasos en el proceso, lo primero que tenemos que saber es que esto es, o sea, es un delito igual que cualquier otro delito, que es la ley, o sea, la ley de maltrato, la ley que protege a los animales es una ley que podemos denunciarla, que no sirve la denuncia en las redes, que eso es algo que, lejos de ayudar en el proceso, muchas veces ayuda a la impunidad del responsable del ilícito. Las denuncias tienen que ser en la seccional policial del lugar del hecho, la denuncia tiene que ser o en la fiscalía del lugar del hecho, la oficina de denuncias. Este es un delito de acción pública. Tenemos que decir que si el funcionario policial no nos quiere tomar la denuncia, está incumpliendo en sus funciones, y podríamos denunciarlo por incumplimiento de deberes de funcionario público. Digamos, acá es importante destacar dos cosas. ¿Se puede llamar al 911 ante un hecho en donde un animal está sufriendo malos tratos o actos de crueldad? Sí, se puede hacer. Es verdad que quizás no sea muchas veces sencillo, y que surjan estas cuestiones de estoy viendo a una persona que está maltratando, pero a su vez lo está trasladando, y ¿qué hago? ¿Lo sigo? No, bueno,
No es sencillo, pero todas las descripciones de circunstancias, modo y lugar que ayuden a hacer a la identificación del lugar del ilícito y a que el operador jurídico pueda identificar quién está cometiéndolo, es importante que se describa. Más allá de eso, si hay un delito que se está cometiendo en flagrancia, el personal policial tiene la obligación de actuar al respecto. Como bien les decía, es un delito de acción pública, o sea, es un delito igual que cualquier otro. Lo importante de esto es garantizar el bienestar del animal y articular cualquier tipo de medida que se vaya a llevar a cabo para poder garantizar el bienestar del animal. El fiscal, cuando tome conocimiento de la denuncia que nosotros efectuamos, lo que va a hacer es o disponer el allanamiento, si es en una morada, o disponer el secuestro del animal. Digamos, habría que ver cómo son las circunstancias del caso. Lo importante de esto es que cuando el fiscal disponga el secuestro del animal, va a poder disponer también el secuestro de cualquier elemento que lo ayude a probar el ilícito. Por ejemplo, tenemos el caso en el que un animal puede ser estimulado con drogas, pero sin fines terapéuticos. En ese caso, si la ley prevé una sanción para eso, entonces el fiscal, al momento de ordenar el secuestro del animal, también va a poder va a ordenar el secuestro de cualquier otro tipo de elemento que lo ayude a probar que el animal ha sido estimulado con drogas sin fines terapéuticos. Bueno, nosotros al momento de realizar la denuncia, más allá de utilizar la ley, citarla, más allá de poder aportar cualquier tipo de dato que describa el lugar, lo que vamos a tener que, la posibilidad que tenemos es de aportar cualquier otro tipo de prueba que haga a esto. Una filmación, una foto, el tomar datos de los testigos que estén cerca. Después podrá el operador jurídico discutir la procedencia de esa prueba, indicar que se haga una pericia respecto de esa prueba, cómo fue obtenida, pero lo importante es que todas estas piezas van a hacer a que el fiscal pueda investigar lo sucedido y cuente con la mayor cantidad de datos de la persona que está denunciando. Si nosotros contamos con una persona en particular o una ONG que esté dispuesto a recibir al animal, también se lo puede ofrecer al momento de la denuncia. Esto es re importante porque muchas veces el operador jurídico se encuentra con el inconveniente de poder resolver de manera pronta el destino del animal. Ahora vamos a hablar un poquito del destino del animal, pero lo importante es que si nosotros contamos con una persona en particular o una ONG dispuesta a recibir al animal, porque aparte no siempre nos tenemos que imaginar un animal como un perro, gato, caballo. O sea, puede ser que en una casa se encuentre un animal de una especie que no sea apto para una casa, o sea, hay que ver de qué especie se trate, y muchas veces es necesario que se considere eso, porque no es lo mismo ubicar un gato que ubicar un carpincho, como ha sido ahora el tema que estuvo tan resonante en el country abril de la causa de los carpinchos. Entonces, en este punto es importante que si nosotros contamos con quién pueda recibir al animal, lo aportemos al momento de hacer la denuncia como facilitador a los fines de garantizar el bienestar del animal en el transcurso del proceso. El fiscal, yo bien decía, va a ordenar el secuestro, y en ese momento lo que va a disponer es una entrega provisoria a quien resguarde el animal mientras tanto transcurre el proceso. Esto lo va a hacer como un carácter de depositario judicial. Entonces, quien cuide del animal en este punto va a tener que garantizar que el animal esté en buenas condiciones durante el transcurso del proceso, con una especie, ¿cómo lo podemos decir nosotros? A lo que llamamos tránsito, haciéndole como un tránsito al animal, porque esa no es la resolución definitiva. O sea, el juez que intervenga después va a ser quien resuelva el destino del animal. Esto es provisorio, es lo que nosotros llamaremos como un tránsito, es la entrega en carácter de depositario judicial, quien va a cuidarlo y va a garantizar que ese animal esté bien. Algo importante, que acá lo mencionamos, o sea, me voy un poquitito para el tema de las pericias, pero esto es importante porque nosotros lo que tenemos que pedir al momento del secuestro del animal es un informe médico veterinario.
Porque el animal en poco tiempo puede cambiar su estado. O sea, un animal que esté bien alimentado, descansado, con los cuidados necesarios, de acuerdo a su especie, muy prontamente puede que mejore su estado y que para cuando le hagan el informe médico veterinario, ya el animal se encuentra en otro estado y no en el mismo estado en el que nosotros lo encontramos al momento de denunciar. Entonces esto es importante para tenerlo en consideración. Cuando yo antes les mencionaba un poco el tema de las partes, acá es donde decimos que si la ley les reconoce, los reconoce víctimas, las víctimas tienen derechos en el proceso, y las víctimas tienen derecho a ser representadas por el particular, constituirse como particular damnificado querellante y actuar en él. Entonces, acá está la importancia de tener ese carácter de particular damnificado querellante para poder hacer el seguimiento del proceso e intervenir en él, tanto pidiendo las medidas, acompañando la investigación que hace el fiscal, como para poder hacer los recursos que sean necesarios, como así también para poder tener toda la información del proceso al momento que éste se desarrolla. Bueno, yo les quería mencionar un poco que los diferentes tipos penales que están descritos tienen, digamos, cada uno tiene sus características, y hay en algunos casos que van a ser diferentes de probar que otros, ¿no? O sea, acá destacamos la importancia, por ejemplo, yo les decía recién esto de pedir un informe médico veterinario enseguida. Esto se los mencionaba por el artículo que dice que establece cuando un animal no fue alimentado en cantidad y calidad suficiente. Acá hace una mención en cuanto al estado del animal, que puede ser porque no fue alimentado en cantidad y calidad suficiente de acuerdo a su especie, porque puede haber sido alimentado de manera incorrecta, es un delito que prevé la omisión. O sea, acá en este punto es donde decimos qué importante que el informe médico veterinario sea en el momento del secuestro del animal, porque el animal puede mejorar muy prontamente cuando esté resguardado, cuando haya sido rescatado, y quizás a los pocos días pueda mejorar su estado y pierde eficacia, digamos, a los efectos de poder probar el delito y que se le reproche a la persona que era el cuidador, tenedor de este animal, el responsable por el animal. Cuando la ley menciona los animales que no se hallan en un estado físico adecuado, acá podemos poner el ejemplo de una yegua que está tirando de un carro y la yegua está preñada. Entonces, digamos, no es lo mismo una yegua, un caballo, una yegua en un carro en un estado saludable, no es lo mismo que una yegua preñada en un estado avanzado. O sea, hay cuestiones que, digamos, para probarlas es según, más allá del tipo penal, es según las circunstancias de cada caso. Lo mismo decimos cuando la carga que tiene el carro excede notoriamente sus fuerzas. Acá hay veces que lo podemos identificar a simple vista, o hay veces que necesitamos que un médico veterinario determine que la carga que tiene ese carro excede notoriamente sus fuerzas. O sea, hay veces que nosotros lo podemos llegar a identificar y decirlo para denunciarlo, pero hay veces que quizás uno hace una interpretación que no es, y esto es importante decir que se necesita el informe médico veterinario que determine las circunstancias en las que está un animal. Por eso digo que cada tipo penal es diferente, y es importante que el informe médico veterinario dé cuenta del estado del animal. Por otro lado, lo que tenemos que ver siempre es, cuando nosotros mencionamos esto de el abandono, está tipificado en la parte de en el artículo 3, cuando establece los tipos penales, los actos de crueldad, menciona que un animal que fue abandonado a su suerte luego de haber sido utilizado en experimentación. Esta es una pregunta que suele ser recurrente y es importante decirlo. No está tipificado el abandono animal por sí solo, no está tipificado. Sí, nosotros podemos utilizar la ley, como decimos siempre, que es una herramienta que es muy importante, para nosotros poder buscar el articulado que nos ayude a endilgarle, a reprocharle la conducta que esta persona hizo. ¿Por qué? Porque si bien
este artículo prevé el abandono animal, el animal que ha sido abandonado a su suerte luego de haber sido utilizado en experimentación. Lo cierto es que nosotros podíamos probar que, debido a ese abandono, ese animal no pudo haber sido alimentado en cantidad y calidad suficiente, o también podemos probar los sufrimientos innecesarios de otro artículo, del artículo 3º, el inciso 7º, los sufrimientos innecesarios que ese animal sufrió a raíz de haber sido abandonado. Entonces, si nosotros utilizamos la ley y tratamos de ubicar el sufrimiento del animal en alguno de los tipos penales, podemos efectuar igualmente la denuncia y podemos hacer valer los derechos de este animal. Los animales son seres sintientes, ya lo ha dicho la jurisprudencia, los animales tienen derecho, acá no se discute si el animal tiene derecho o no tiene derecho, lo importante es decir que hay normas que protegen los derechos que tienen los animales. O sea, el animal es víctima porque ha sido reconocido víctima en tanto en tanto es capaz de sufrir. O sea, una víctima sufre, el animal es víctima porque el animal es capaz de sufrir. Entonces, es muy importante decir que nosotros lo que buscamos es garantizar el bienestar del animal, más allá del resultado del proceso y la importancia de seguirlo. Por ejemplo, yo lo que quería mencionar dentro de las pericias es la necropsia. Si el animal fallece, el delito no se extingue por la muerte del animal. Esto continúa, pero lo importante es pedir la pericia, que es la necropsia, que es la autopsia del animal, lo que va a dar cuenta de en qué circunstancias ese animal perdió la vida y si esas circunstancias y la muerte fue provocada por el delito que se está investigando. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en el caso del perro rubio, que nosotros sabemos, el perro que fue atado en la camioneta, o sea, en este caso, ¿el perro falleció? Sí. Es importante que se determine que la muerte del animal fue producto de la conducta reprochable a este autor. Entonces, si la necropsia da cuenta de ello, es, digamos, la pieza probatoria que nosotros necesitamos que esté en el proceso. Este es un caso que está ahora en trámite de elevación a juicio, la causa todavía está en curso, pero bueno, es importante que, digamos, sepamos que se necesitan las pruebas en el proceso, se necesita denunciar, y todos los elementos con los que contemos van a ayudar a la finalidad del proceso. El proceso va a seguir, el proceso se va a poder resolver por la realización de tareas comunitarias, por un acuerdo de juicio abreviado, por un juicio oral. El proceso va a seguir y va a tener una resolución final. Cuando tenga una resolución final, el juez va a tener que resolver respecto del destino del animal, y en este punto por ahí es donde también la redacción es un poco rara, porque el código establece el decomiso de los elementos que han sido secuestrados, el artículo 23, y quizás, o sea, yo no lo diría como decomiso, sino que diría una entrega definitiva. Antes habíamos hablado de una entrega provisoria a quien lo estaba resguardando, ahora podríamos hablar de una entrega definitiva del animal, y no siempre esa entrega definitiva va a ser a la misma persona que estaba actuando como depositario judicial. Muchas veces una persona lo resguardó, actuó como depositario judicial, y finalmente quien vaya a resolver va a determinar el destino final como entrega definitiva hacia otra ONG o hacia otro particular. Más allá de esto, lo importante es destacar el bienestar animal. Esto es lo que nosotros estamos defendiendo, tratando de que se resguarde, y la realidad es esta: el sujeto pasivo es el animal, y sobre quien recae la conducta típica es el animal. Los animales, como decía antes, son seres sintientes, ya lo ha dicho la jurisprudencia, el fallo que tenemos en la columna nosotros es el caso Sandra, donde la reconocen a la orangutana Sandra, sujetos de derecho, y esto es muy importante, ya lo han dicho, son seres sintientes y son sujetos de derecho, y la ley es una ley nacional y que la tenemos para todo el territorio, y si bien, como decía antes, es una ley antigua, es la herramienta con la que nosotros contamos para llevar adelante el proceso, y es una ley que determina un delito igual que cualquier otro delito del Código Penal. Entonces eso es algo re importante, porque quizás hay operadores que todavía cuesta que digamos, esto por ahí se internalice o en la mecánica diaria, pero la realidad es esa, y hay que denunciar, hay que actuar en estos procesos, y
desde mi parte, yo sé que los otros integrantes del Instituto de Derecho Animal sostienen lo mismo. Nosotros estamos a disposición para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de facilitación de material, lo que sea. Desde el Instituto de Derecho Animal, nuestra intención es que estas causas tengan quizás por decirlo, una facilidad, o sea, facilitarles desde nuestra parte todo lo que necesiten los letrados para actuar en estos procesos, porque realmente, nada, como muchos dicen, y sostengo lo mismo, los animales son los sin voz, así que nosotros somos quienes tenemos que estar ahí con la ley en la mano para actuar en defensa de ellos. Desde mi parte, decirles que yo estoy súper agradecida de integrar el instituto con colegas, y la verdad que es un espacio donde nosotros podemos trabajar con este tipo de temática que quizás en los trabajos que cada uno tenga, uno no lo trate, o quizás no le lleguen, no sé, al estudio, una causa así, pero es una temática que si a uno le interesa, en el instituto hay un espacio para trabajarla, y realmente hay mucho material al respecto, y nada, de manera positiva, cada vez hay más causas en tratamiento con esta temática, como fue, bueno, lo notorio últimamente con el caso de Mara, que salió del zoológico y ya está en el santuario en Brasil, y todo ese traslado de días que estábamos siguiéndolos, y realmente hay operadores, digamos, hay letrados que se presentan y hay operadores jurídicos que resuelven, y de eso depende el destino de los animales, y es súper importante. Así que bueno, yo les agradezco el espacio, el tiempo, y no sé si fui muy rápido o si fui clara, pero espero que les haya servido y sea de aporte. Acá lo que dicen en el chat que fuiste clarísima, más demuestro que no hay casi preguntas. Hay 2 o 3 que voy a leer, cualquier cosa si no las entendemos, habilito el micrófono para que el colega lo pueda hacer personalmente. Bueno, Hernán dice que en una charla que hablaste en el colegio, dijiste que había una ONG en Quilmes que había denunciado, o que podía denunciar esto. Y que el caso de los 400 caballos de Cañuelas está hablando. Así que no sé si te acordás de eso. Bueno, a ver si quizás entendí bien, la ONG que se encargó de los 400 caballos que se hallaron en el predio de Seiza fueron el CRE y Caballos de Quilmes, y otras organizaciones más han colaborado. Esa causa está en trámite, en pleno trámite de elevación a juicio. Creo que lo último que hay es que la Cámara confirmó la elevación a juicio. Todavía no tiene una resolución final. Esos caballos fueron unos caballos que se encontraron en muy mal estado, muchos caballos muertos, muchos caballos en mal estado. Eso se inició a raíz de una denuncia de vecinos, y bueno, proteccionistas empezaron a actuar al respecto, letrados se presentaron en el proceso, se constituyeron como particulares damnificados, y el proceso está en pleno trámite. Se salvaron se pudieron rescatar un montón de animales, muchos otros fallecieron. Fue un trabajo muy difícil, digamos, para quien por ahí ha escuchado relatos de colegas que lo vivieron de cerca, pero bueno, gracias a la denuncia de los vecinos, al trabajo de las ONG y a la actuación de los letrados, el proceso se está llevando adelante, y un montón de animales actualmente están en carácter de depositario judicial en resguardo de las ONG. Conociéndolo a Hernán, me parece que lo que tiene que ver con las ONG es quién puede denunciar estos delitos, ¿no? O sea, me parece que se está queriendo referir a que cualquier persona puede denunciar un tipo delictivo de estas características. Totalmente, igual que cualquier otro delito, cualquier persona puede denunciarlo. Como decía antes, tanto en la fiscalía como en la comisaría, como por el 911, o sea, lo importante es que si uno pretende el bienestar del animal, aporte todo lo que pueda, y lo importante es que sepamos que si nos enfrentamos a un funcionario público que no quiere tomar la denuncia, porque dice, no, los animales no, porque este tema, estoy con otra cosa,
El no tomar la denuncia de un delito es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que lo prevé el artículo 248, y en ese caso estaría incurriendo en otro delito. Cualquier persona puede denunciar, una ONG puede denunciar, lo que pasa que, bueno, en esta causa, por ejemplo, con esa magnitud de la cantidad de caballos y, digamos, y todo lo que se necesitaba en las, me salen poleas, pero no sé si son poleas para levantar a los caballos, un montón de cosas, o sea, la magnitud que tuvo justamente ese proceso, yo creo que si no hubiesen intervenido las ONG, hubiese sido muy difícil que pocos particulares puedan colaborar en el resguardo de los animales. Acá Fabián pregunta, ¿en qué año entró en vigencia la 14346, la ley 14346? El año 54, desde el año 54 está la ley. Antiguamente había una ley, lo que se llamaba, lo que había empezado Benítez, anteriormente, no sé si era año 891, si no me equivoco, pero esa era, digamos, como el antecedente previo, y por eso la 14346 es la que, mal llamada, la ley Sarmiento, digamos, está, pero es lo que se había empezado, perdón, creo que Albarracín había sido el anterior, no Benítez. Y data del año 54 la ley. Esta es una pregunta mía, ¿no? Ya me voy a meter porque se me pasó por la cabeza. Recién dijiste vos que cuando hay algún tipo de maltrato, como el animal se recupera rápido, hay que pedir un examen de un médico veterinario para poder tener la certeza de ese daño que se produjo en el animal. Pero conociendo un poquito la justicia y lo que tardan con los peritos, me parece que tendría que ser un informe privado para hacerlo más rápido, ¿no? Porque en este caso el animalito se recupera mucho más rápido que una persona. Sí, muchas veces, o sea, en el proceso se puede ofrecer lo que sería el informe de parte, se puede ofrecer, sin perjuicio de eso, se puede requerir e insistir en el informe médico veterinario, y se puede insistir en el pronto despacho y la celeridad del proceso, viendo esto mismo. Yo lo explicaría de esta manera. Un auto chocado va a permanecer en la misma situación, un mes después va a seguir igual de chocado. Un animal que está desnutrido, un mes después yo te puedo asegurar que su estado va a mejorar si está con los cuidados que su caso requiere. Entonces, acá es donde por ahí la letra, en la redacción de la norma, cuando habla del secuestro en el marco de un proceso judicial, al tratarse de animales, necesitamos otro tipo de redacción, porque no estamos hablando de lo mismo. Sería por ahí quizás un rescate o un resguardo. El estado del animal va a variar. Claro, a eso me refería, porque si tenemos que esperar un informe de un perito oficial, no sí, vamos a poder probar nunca. Digamos, se intenta que quien efectúe el informe sea el zoonosis del lugar que sea. Acordémonos que esta es una ley nacional y que estamos hablando que lo mismo que opera acá en Quilmes es lo mismo que en Capital y lo mismo que en Jujuy, o sea, es lo mismo. Entonces, la magnitud digamos, quiero decir la magnitud, no, el cúmulo quizás de casos que un fiscal tenga que tratar en un turno no sea lo mismo en distintas jurisdicciones. Entonces acá es donde está por ahí la diferencia, que no siempre va a ser, digamos, la misma celeridad que le puedan dar a un proceso los operadores jurídicos en un departamento o en otro, ¿no? Está bien. Daniela pregunta, ¿y cómo se procede en el caso de no obtener respuesta de denunciar ante la comisaría? ¿Se realiza una demanda ante la justicia? Me parece que ya lo habías contestado, pero lo leo igual para que... Cuando en la seccional se niegan a tomar la denuncia, más allá de tener la posibilidad de denunciarlos por este incumplimiento de deber de funcionario público, uno puede recurrir a la fiscalía, y en la sede de la fiscalía está la oficina de denuncias. Esto estoy hablando en provincia. Por ejemplo, en Capital, entiendo que hay algunas aplicaciones, hasta hay fiscalías especializadas en el tema. Hay algunas jurisdicciones que tienen fiscalías que se encargan de esta temática, así como tienen fiscalías para los delitos de abuso sexual, los delitos de comercialización de estupefacientes. De igual manera, hay fiscalías que se encargan del maltrato animal. No nuestro departamento judicial por el momento, pero esa es la verdad que no es en todos lados igual. Lo que sí es importante, que si la seccional no toma la denuncia, uno puede recurrir
a la fiscalía, y en la fiscalía tienen la obligación de tomar la denuncia, y además de eso se puede llegar a denunciar al personal policial que no se había atendido por incumplimiento de deberes de funcionario público. Está bien. Bueno, ya también lo contestaste, pero lo leo. Hay otro colega que pregunta si se puede pedir, además de la aplicación de una multa. En la ley solamente prevé pena de prisión. Sí, la ley que prohíbe las carreras de perros prevé una pena de prisión más una pena de multa. Supongo yo que con la intención del legislador en el año 2016, cuando sanciona esta ley de prohibición de carrera de perros, a futuro, cuando se sancione la reforma de esta ley de protección de los derechos de los animales, viendo la intención de los legisladores, ¿no? Hace 4 años atrás, entiendo que a futuro tendremos pena de prisión más pena de multa. Por el momento la 14346 solamente establece 15 días a 1 año de prisión. Acá Miriam pregunta si el avance de la jurisprudencia ha hecho que hoy se replantee la necesidad de una nueva ley. Me parece que hay una ley que están tratando de sacar, ¿no, Caro? Sí, hay proyectos de ley en tratamiento. De hecho, uno de los tipos penales que yo había mencionado, esto del simple abandono del animal, siempre en las reformas se trata, y hay proyectos, pero bueno, también tienen sus tiempos los legisladores. Así que... Bueno, pero ahora hay una movida con el tema de Leo Montero, que está con una movida grande respecto de los animales, y creo que todos sabemos que cuando se mete la televisión las cosas parece que suceden más rápido. Sí, hay muchas personas que en oportunidades me han comentado eso mismo, del programa de Leo, ay, ¿viste el programa de Leo que dijeron? Y empezamos así que sí, he sabido que es un operador televisivo que difunde los derechos de los animales. Sí. Lina pregunta, ¿la 14346 es la ley que tenemos que invocar? La 14346 en su articulado es una ley muy breve. Artículo primero establece que los animales son víctimas y la pena, y el artículo segundo y el tercero están ahí todos descritos, todos los tipos penales. Eso. Genial. Te pregunta Lina, ¿puede repetir el artículo del Código Penal? Nos tenemos que apoyar en el que nos tenemos que apoyar, debe ser, para hacer una denuncia. En realidad, simplemente con la presencia de invocar, porque la denuncia puede ser escrita, puede ser de manera oral. Uno puede presentarse en la fiscalía con una denuncia por escrito, puede presentarse en la fiscalía para decir, vengo a manifestar esto. Simplemente presentarse y describir las circunstancias, o sea, con eso es la denuncia. Después es encuadrarlo dentro de qué tipo penal, o sea, qué derecho del animal es el que está siendo vulnerado. Hernán dice, ¿estoy en lo cierto? Pregunta, que tiene incluido apenas el proyecto del nuevo Código Penal del doctor Borinsky. Sinceramente no estoy actualizada en los proyectos, en el proyecto de ley, en los actuales. Sí sé que han pasado los años y siempre que uno se pone a buscar, encuentra que hay proyectos con esta temática en tratamiento. Eliana pregunta, ¿no hay alguna medida cautelar para proteger al animal si por su estado corre riesgo su vida? Sí, precisamente esto es lo que se espera, digamos, yo cuando hablaba del secuestro, del allanamiento, eso es lo que se espera en el ideal, de que uno realiza la denuncia y se espera que el operador jurídico disponga el allanamiento, si es dentro de una morada, el secuestro del animal, si es en la vía pública, o sea, eso es lo que se espera. Si esto no sucede, como siempre mencionamos, lo importante es el bienestar del animal. Entonces, para garantizar el bienestar del animal, uno puede solicitar como medida cautelar se resguarde el animal, y es este secuestro que el fiscal puede ordenar, secuestro entregándoselo a una persona que sea su cuidador en carácter de depositario judicial. Esa sería la medida cautelar que opera respecto del animal. Bueno, Fabián pregunta, ¿qué precedentes hay respecto a las sanciones por violar esta ley en cuestiones penales? Ejemplo, prisión, multa, etcétera.
O sea, sería como un proceso que se inició. Me parece que se está hablando de jurisprudencia, si existe mucha jurisprudencia y que hayan sido condenados. Sí, realmente sí. Da, digamos, para otra charla el tema jurisprudencia en el marco pero así como podemos nombrar desde sentencias en casos de, por ejemplo, el perro Chocolate, que seguramente lo conocen, este perro que había sido tan maltratado. Acá se logró una sentencia y si bien a simple vista parecía que era poco porque se condena a la persona a 1 año de prisión, la realidad es que se le impuso el máximo que establece la norma. Sí, ahí está el fallo, Sandra, Cecilia, o sea, sí, digamos, jurisprudencia. De hecho, por eso yo lo mencionaba, desde el instituto nosotros nos ponemos a disposición con material, con lo que los colegas necesiten a efectos de poder invocar cualquier tipo de resolución que les sirva para fundar una petición, o mismo al momento de tener que efectuar un recurso, porque como decíamos, el particular damnificado después va, al tener lugar en el proceso como parte, va a actuar y también tiene esta posibilidad, ¿no? Bueno, Mariana dice y pregunta, de 15 días a 1 año de prisión sería escarcelable. No sé, creo que eso es lo que está actualmente. En el proyecto hay mayor cantidad de pena. Eso es lo que está actualmente, y la realidad es que todo va a depender de la resolución que tome el operador jurídico. La realidad es que es escarcelable y que en muchas ocasiones este delito concurre con otros delitos en sí. Entonces no siempre es que simplemente a la persona se le reprocha el maltrato animal. Acá hay una realidad que muchas veces se le reprocha al imputado, se le reprocha esta conducta. El tema es que vienen otros delitos a colación. Entonces, muy posiblemente, en esos casos, si la persona permanece en detención durante el proceso, sea por otro de los delitos atribuibles y no por este. También existe el caso en el que una persona es condenada por esta ley, por haber efectuado actos de maltrato, de crueldad, y como bien tiene una condena anterior, no tiene la posibilidad de cumplir la pena en suspenso. Entonces sí o sí la pena va a ser de prisión de efectivo cumplimiento. Genial. Diana pregunta, ¿se puede denunciar la tenencia de animales llamados de granja en una casa privada sin maltrato explícito, evidente, pero sabiendo que su finalidad es ser carneados? Acá es, digamos, es muy delicado, porque nosotros, primero que es una suposición, digamos, sabiendo la finalidad, habría que ver qué es lo que se quiere probar, pero la ley es de maltrato y actos de crueldad. Digamos, después, si los animales van a ser para consumo, ya tendremos otra normativa que regula el consumo de los animales, que no estaría dentro de los actos de maltrato ni los actos de crueldad. Acá hablamos de sufrimiento innecesario, mutilaciones con fines de mejoramiento. Cuando uno se pregunta, ¿mejoramiento de qué? ¿Mejoramiento para qué? Estamos hablando de trabajar excesivas jornadas sin descanso, cuando también nos podemos preguntar, bueno, ¿el animal trabaja? Tiene, no sé, está comprendido en la LST y trabaja. No, o sea, la realidad es que sería que el animal realice tareas de manera excesiva y que la jornada no prevea un descanso adecuado. Esto no entraría dentro de animales en los que no se configure actos de maltrato ni actos de crueldad. Acá estamos frente a una norma que los toma como víctimas de este tipo de tratos. Genial. No tengo más preguntas por acá. Si alguno quiere hacer una pregunta, levanta la manito, así lo puedo identificar y le puedo habilitar el micrófono. La verdad que es un tema que da para mucho, Caro. Tampoco los abogados estamos, como lo decía ayer en la charla del doctor Pachoretti, no, son materias en las que no estamos muy empapados, y donde está bueno tratar de que todos entendamos que podemos hacer algo, porque por ahí estamos mal acostumbrados a que no se puede hacer, porque total es escarcelable.
y entonces al no hacer nada el antecedente no queda y esa persona sigue maltratando a esos animales, y me parece que tendríamos también que tener un poquito más de voluntad de querer hacer, ¿no? Lo importante de esto es que le demos importancia a la ley que tenemos hoy, porque realmente, más allá el deseo, lo que uno pueda de manera no subjetiva de decir, añoro que la ley sea de tal manera, la realidad es que la norma está, y si bien, como lo decía, es antigua en el tiempo, la realidad es que prevé los tipos penales necesarios para poder resguardar y proteger el derecho que tiene el animal. Entonces, si la jurisprudencia ya lo ha reconocido como ser sintiente, lo importante es saber que quizás es hasta, podría decirlo, me atrevería a decir, más sencillo de lo que uno cree poder actuar en este tipo de procesos. Hay una realidad, y esto es mi opinión, y lo voy a decir de manera muy subjetiva, que es algo que no da rédito económico. O sea, no es el caso que todos estamos buscando. Entonces, la verdad es que si al letrado, que digamos que va a representar al animal en este caso, va a ser alguien que tenga interés en el tema. Esa es la realidad, que si uno lo va a hacer, lo va a hacer por convicción y por interés y en defensa de los animales. Si no, se van a tener que crear, y esto sería una buena idea para pasarlo al colegio, abogados capacitados en derecho animal, y que tenga, como hay abogados del niño, que hayan abogados de los animales, y que los honorarios sean pagos por el Estado para que intervenga en estas cuestiones, ¿no? Como un defensor oficial animal, porque si no, tampoco no creo que hayan muchos corazones que quieran luchar tanto sin que haya un rédito económico. Es más, en ninguna de las preguntas hay honorarios. ¿Cuánto se cobra? ¿A quién le cobra? Además de, claro que sí, Ale, la verdad que lo que estás diciendo es algo que, bueno, nada, sería el ideal, ¿no? Del operador jurídico. Yo quiero eso. Ahora lo vamos a hablar con Noelia, que es nuestra directora del Instituto de Derecho Animal, que está ahí con el logo del foro, porque estaría bueno que lo empecemos a plantear, porque si no me parece que vamos a continuar sin tener ninguna solución respecto de estos animalitos o personas no humanas, como le están llamando, y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Me parece que también los colegas necesitan abrir las cabezas y tener la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo. Así que desde el foro nos vamos a poner a pensar en ese tema. Claro que sí, la verdad que es una temática quizás diferente a la que todos estamos acostumbrados cuando estudiamos la carrera y venimos viendo siempre, pero es cierto que los animales integran una parte importante en nuestras vidas. Creo que todos los que estamos acá tenemos o tuvimos algún animal que fue significativo para nosotros, y me parece que es importante desde el derecho decir con qué herramientas contamos para defenderlos, para protegerlos, y que desde mi parte quiero decir que quizás no es tan engorroso como por ahí se pensaba, y que si todos empezamos a trabajar sobre esto y a articular, quizás hasta sea más sencillo. A mí me ha pasado de tener un colega que hace una consulta y quizás uno al darle la respuesta le está dando una solución y lo incentiva para que haga la presentación, y después hace una presentación y te cuentan cómo le fue con esa presentación, y me parece que se va armando un poco, ¿no? Y se va volviendo dinámico, y me parece que es lo que por ahí los animales más necesitan, que es que los que estamos acá actuemos como su voz, como decimos. Los que tienen corazoncito en los animales no necesitan ningún rédito económico, tal cual lo dice Lina acá por el chat. Pero siempre está bueno que el trabajo sea remunerado también y que se obtenga de ello otra materia que no está vista por los colegas. No sé qué opinás vos, Noé, que sos la directora del instituto y que tenés esta jornada. Pero me parece que es un tema para tratarlo y para buscar la posibilidad de crear
un equipo que se dedique exclusivamente al derecho animal. Y acá me parece que habrían varios abogados que estarían anotados haciendo la capacitación, así que nos vamos a abocar a tratar de hacerlo. Vamos a hablar con el Bebe a ver qué podemos hacer entre todos. Y obviamente vos nos acompañás, Caro, olvídate. Si no tenemos más preguntas, les voy a agradecer a todos por haber participado. La dejo a Caro que se despida y después me despido yo, pero desde ya les agradezco a todos los que vinieron. Y bueno, vamos a impulsar desde el foro esto, tratar de que los animales tengan sus propios defensores oficiales. Caro, que te dejo para que te despidas. Buenas tardes a todos, gracias. La verdad que muy contenta por haber tenido este espacio y por tratar la temática. Me parece que era una oportunidad muy buena para comentarles un poco todo esto y que siempre tengamos presente este lugar de víctima que los animales tienen y que siempre intentemos de hacer desde nuestra parte todo lo que podamos para el bienestar de los animales. Entonces hay veces que uno piensa quizás que es poco, pero para el otro es mucho. Les activé el micrófono a todos para que le puedan dar un gran aplauso a Caro por este compromiso y esta excelente disertación. Agradecemos a todos, como siempre, agradecidos a todos por participar, y bueno, nos vemos la próxima, Caro, te vamos a convocar para otra, para que ya tomemos el tema desde otra perspectiva, ya sabiendo cuáles son las normativas que podemos utilizar, ya hablar de otros temas, y les agradecemos a todos. Mañana tenemos otra charla de oralidad, este tema tan complicado que viene ahora con la oralidad virtual, así que los esperamos a los que quieran inscribirse, todavía hay tiempo. Nuevamente agradecerte, Caro, la participación y la predisposición. Clarísimo, todos los colegas están muy contentos, así que en un ratito subimos la charla a nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver y se saquen todas las dudas que tengan. Gracias a todos, bienvenidos al foro y los esperamos la próxima. Gracias, buenas tardes.